¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Bueno, como saben, estos últimos días hemos estado hablando con diferentes representantes de las cofradías de esta ciudad y también con la presidenta de la Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa, con Meca Arcos, y hoy tenemos la suerte de hablar con el que va a ser el pregonero de esta Semana Santa, un pregón que se va pues a realizar este sábado ya a partir de las 8:30. Eres el reverendo Felipe Ortuno Marchante. Muy buenas tardes, Felipe, y bienvenido a Ferrol, ¿no? Buenas tardes, muchísimas gracias por tu invitación y por este ofrecimiento que me hacéis de poder comunicar mis sentimientos a Ferrol. Bueno, hace unas horas que llegaba a nuestra ciudad, en la que ya había estado, no sé si hace mucho tiempo, desde la última vez que estuvo por aquí. Sí, hace algunos años. Estuve aquí ejerciendo en el Tirso, soy mercedario y por lo tanto hablar del Tirso y de la Merced es... porque el Tirso en la Merced no es solamente el Tirso de Ferrol, es la historia de nuestra provincia a lo largo del siglo XX y lo que tenemos XXI. Es una casa muy entrañable, muy histórica, muy de mucho cariño dentro y todos los que hemos pasado por aquí ya ni digo, vamos, todos hemos quedado enganchados afectivamente a esta ciudad. ¿Y ha notado muchos cambios desde la última vez que estuvo o ve a Ferrol igual que antes? Nada es como antes, porque para ver, hombre, las calles las conozco y hasta he entrado bien con el coche, ¿no? Pero bueno, los cambios son interiores, son del espíritu, son de las gentes, son de los niños, Yo conocía a los padres que ahora tienen los hijos en el Tirso, de modo que ese cambio es sustancial, ¿no? Pero al entrar en Ferrol parece que no me había ido, parece que me he reencontrado otra vez con su paisaje, con sus casas, con sus nombres, me he encontrado, hasta me ha alterado un poco la tensión y el corazón. Bueno, hablaba antes de esa época como profesor del Tirso. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia, no docente? Yo viví con mucha intensidad aquel momento de enseñanza en el Tirso. No tenía yo mucha experiencia, pero me encontré con toda la ilusión. Y aquellos años de ilusión, ya sabes que cuando uno vive en un lugar, deja jirones de su piel y de su corazón y de su alma en ese lugar. Y con esto del pregón me he reencontrado otra vez con el corazón, a través de las cofradías, con el corazón de Ferrol. Y con el corazón de la cofradía de la Merced, con el corazón y el pálpito de ese Ferrol tan entrañable que yo siempre llevaré conmigo. Bueno, ya que estamos hablando del ámbito educativo, para no, pues digamos, ir a otros temas, ¿qué le parece la manera en que se imparte, por ejemplo, la religión, ¿no? Ya que estamos hablando de la Semana Santa, la manera en que se imparte la religión en los colegios actualmente? ¿Cree que debería cambiarse esa manera de, digamos, introducir a los jóvenes en la religión? Bueno, aquí hay un conflicto de tipo legal, que se tiene que dirimir en otros ámbitos. La religión como enseñanza y la religión como fe. Son dos ámbitos que tienen que ir conjuntados. Evidentemente el Tirso, por ejemplo, los colegios que tienen un ideario, pueden abordar el tema religioso desde la aceptación de base de los padres y de los niños del tema religioso. En otros lugares donde el ideario es público, evidentemente el aborde del tema religioso tiene que ser un poquitín más cultural, menos intencionado, digámoslo así, más de tipo informativo, más fenomenológico, menos vivencial, ¿no? Es muy difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Porque la cultura religiosa tiene un tratamiento histórico, cultural, imprescindible, y otro es el modo de abordar la vivencia religiosa de los niños. Una cosa es la clase, otra cosa es la celebración,
y otra cosa es el ideario y las convicciones. Entonces son mezclas muy difíciles de determinar desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces es muy difícil abordar el tema, pero yo creo que hay que abordarlo, porque la religión no es un tema anexo al hombre, es sustancial al hombre. Me parece que no es un adjetivo del hombre, me parece que es el hombre mismo. No hay cultura que no se interprete desde la religión, no hay cultura que no se interprete desde la inteligencia espiritual, porque hay una inteligencia racional, hay una inteligencia emotiva y hay una inteligencia espiritual. Y yo creo que una interpretación global de la formación del hombre, creo que hay que tener en cuenta la religión, a todos los niveles y de todas las religiones, desde luego. Bueno, y hablando de devoción religiosa entre los jóvenes, ¿cree que se debe fomentar más todavía esa devoción? ¿O cree que en general pues ellos ya la tienen, ¿no? Nada se tiene porque sí. O sea, yo creo que el ser humano busca, desde el momento en que busca sentido y respuestas, está arañando lo que es la esencia de la religión. La religión es el lugar donde el hombre puede encontrar sentido. No es un lugar de conflictos, no es un lugar de enfrentamientos, como muchas veces se presenta a la religión. A veces da lugar a los fanatismos, pero eso no es la religión, eso es una mala interpretación ideológica de la religión. Pero la religión por sí forma parte de la esencia misma del hombre. El hombre es el que pregunta, el hombre es el que busca sentido, el que trasciende, y esa es la religión, ¿no? Después hay que darle contenidos a esas preguntas. Entonces todo hombre y todo joven, yo creo que el joven es más sensible que nadie, es una etapa de una sensibilidad especial, ¿eh? Pero la religión no solo es sensibilidad, no solo es sentimiento, también son respuestas racionales. La religión tiene que organizar sus preguntas y sus respuestas para dar sentido. No basta solo el sentimiento, no solo basta la afectividad, no solo basta lo emotivo, hay muchos elementos que conforman y forman al hombre y a su ser, y la religión forma parte de ese ser, así lo entiendo y lo interpreto, ¿no? Bueno, y ya mirando a ese día tan especial, este sábado, en el que usted va a ser el pregonero de la Semana Santa de Ferrol, ¿qué supone para usted no pues ser el pregonero? Bueno, pues es una sorpresa, es una emoción y es un reenganche, son muchas cosas. En primer lugar, es una sorpresa, porque, bueno, esto fue una llamada que la coordinadora me hizo y yo no puedo decir que no a Ferrol, de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Por qué le llegó mi nombre a la coordinadora? Bueno, últimamente ya me han explicado desde dónde, parece ser que ha habido sugerencias, bueno, como pasa siempre, ¿no? Sí. Yo me siento enormemente halagado de que me hayan llamado a mí, ¿no? Porque tampoco tengo en mí mayores méritos que no sean los de querer mucho la Semana Santa, ¿no? Y en este sentido me siento elegido, además de la coordinadora, elegido de Dios, ¿no? ¿Por qué no? Porque soy pregonero de la palabra de Dios y pregonero de la cultura de la fe en Ferrol, o sea, que es a través de las cofradías, con lo cual a mí me ha entusiasmado, me ha ayudado a profundizar más en aquello que yo ya llevaba en el corazón. Yo no soy un novato de Ferrol, ¿no? Alguno en las páginas web ha dicho, ¿verdad?, que a lo mejor este pregonero pues viene de lejos. Yo siento la Semana Santa, ¿no? Y siento y quiero sentir y quiero hacer sentir la Semana Santa de Ferrol, desde mi perspectiva, naturalmente. Me siento emocionado, me siento elegido y me siento orgulloso, en el mejor sentido de la palabra, de ser el pregonero de Ferrol, porque eso es histórico, sin duda alguna. Bueno, quizás sus compañeros aquí en Ferrol se hayan fijado a lo mejor en su experiencia como pregonero de la Semana Santa jerezana, por ejemplo, no lo sé. Sí, otra sorpresa, yo fui destinado, yo no soy jerezano, yo soy manchego, ¿verdad? Bueno, yo soy un manchego universal, ¿eh? El Quijote también creo que se ha hecho bastante universal, ¿no? Entonces, en este sentido, yo he sido destinado al sur y me he incardinado en el sur.
yo ahora no habito en el sur, yo inhabito en el sur, como el Espíritu Santo, ¿no? También inhabitaba el Espíritu Santo. Bueno, creo que es obligación de cualquier persona que quiera la palabra de Dios. Yo quiero la palabra de Dios. Cuando me mandan a un lugar, yo procuro hacerme de ese lugar. Entonces, me nombraron pregonero de la Semana Santa de Jerez y para mí fue un honor enorme, ¿no? Porque yo llevaba muy poco tiempo en Jerez. Sin embargo, el mundo de las cofradías siempre me ha interesado mucho. El mundo de las hermandades me ha parecido un mundo apasionante, complejo, muy complejo, ni más ni menos que tiene la complejidad del ser humano y de la sociabilidad del ser humano y de la sociabilidad religiosa en una ciudad, y cómo en las hermandades y en las cofradías todo eso se cohesiona de una manera especial. Entonces, a mí siempre me interesó. Por eso me nombraron pregonero de la Semana Santa de Jerez, y es una experiencia inolvidable, forma parte de la historia de uno. Además allí, supongo que aquí algo parecido, ¿no? Pero el ser pregonero de su Semana Santa, de alguna manera te hacen, a lo mejor digo un disparate, pero que me perdonen los de Ferrol y los de Jerez incluso, ¿no? Casi te hacen hijo adoptivo desde el momento en que tú eres pregonero de la Semana Santa. Y yo en ese sentido me siento ya pues incardinado de una manera muy especial. Bueno, no le voy a preguntar por el contenido de ese pregón, porque lo mejor y lo adecuado es asistir a ese acto, pero sí le voy a preguntar que a la hora de elaborar ese discurso, no sé si ha marcado unos objetivos o de qué manera lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo lo ha pensado ese pregón? En primer lugar, me he zambullido, ¿verdad?, en lo que es Ferrol. He vuelto a Ferrol. He vuelto a Ferrol desde el punto de vista de los conocimientos. Yo creo que hay muchos niveles. Para poder pregonar la Semana Santa de Ferrol hay que insertarse en los conocimientos, en el nivel cognitivo, pero sobre todo en el nivel afectivo, en el nivel del sentimiento, en el detalle, en el preciosismo que hay en la vivencia de la fe en la calle. Eso es lo que yo he intentado penetrar. He querido respirar. Desde Jerez era muy difícil respirar el aire de Ferrol, pero de alguna manera con los medios que hoy poseemos, con las llamadas telefónicas, con los amigos, con los recuerdos, con el YouTube y con todas las informaciones visuales que he tenido y con los recuerdos, sobre todo con los recuerdos, he podido elaborar este pregón. Repito que no es un pregón de conocimientos, ni de alarde de erudición, ni muchísimo menos, sino un pregón que pretende tocar las vísceras del sentimiento religioso. No sé si lo conseguiré o no, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero quiero entrar en el mundo cofrade, quiero entrar en los cargadores, quiero entrar en el sentimiento, quiero entrar en las calles, en el frío, en el aire, en el olor, en los tronos, en el modo de vestir, en el modo de sentir, en el modo de esperar, en el sonido del tambor, en todo ese conjunto estético que no es superficial, como algunos piensan, que conforman toda una puesta en escena de lo que es una vivencia interior. Porque no hay puesta en escena sin vivencia interior. Aunque a veces la ortodoxia y la heterodoxia vivan en una dialéctica no a veces clara, pero eso forma parte de la vida y de la fe y de la historia y eso es lo que he pretendido en el pregón. No sé si lo he logrado o no lo sé. Cuando ustedes lo escuchen me podrán decir, ¿ha acertado o ha sido un disparate? Cosa que estaré abierto a aceptar, naturalmente, como no podría ser de otra manera. Pero he puesto alma, vida y corazón